Hola, mi nombre es Marcelo Bertuccio, soy dramaturgo, counselor o consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. Este es el podcast de Dramaturgia Activa, para la práctica y la teoría de la escritura teatral. Hoy nos vamos a ocupar de la conversación telefónica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una conversación telefónica es también una situación dramática. Puede darse el caso de que escuchemos a ambos interlocutores. Si trabajamos en un lenguaje audiovisual, por ejemplo, podemos hacer plano de uno, plano del otro y escuchamos a ambos. O podemos recurrir al artificio de que, si bien estamos viendo solamente a una de las personas involucradas en esa situación, escuchamos a las dos. A una a través de su propio aparato de fonación, su voz, en vivo, delante nuestro, viendo cómo se emite esa voz, y al otro a través de la línea telefónica, a través del auricular del teléfono, así como lo escucha el protagonista de la situación a quien estamos viendo. Pero en el teatro existe un modo virtuoso, de gran sutileza, que es el trabajo con el indicio. El gran desafío de la dramaturga, del dramaturgo, de escribir una situación dramática teniendo contacto únicamente con uno de los componentes de esa situación, con uno de los personajes de esa situación, y valiéndonos únicamente del discurso de ese personaje, comunicar la situación completa a través de informaciones y de indicios, sobre todo de indicios. Por supuesto, te recomiendo que veas todas las conversaciones telefónicas que puedas, que leas todas las que encuentres, que estés atenta, atento cuando asistís a una conversación telefónica, en un espectáculo, en una película, en una serie, y te aseguro que te va a sorprender la poca calidad que tienen en general las conversaciones telefónicas. Vas a ver, como veo yo, lo poco trabajado que está este asunto. Y es verdaderamente una pena que no esté trabajado, porque es un ejercicio que sirve para entrenar un dispositivo fundamental del drama, que es justamente el trabajo con el indicio, el trabajo con la ausencia, la evocación de lo que no se muestra, de lo que no se dice, pero que florece en la mente del lector espectador. En términos literarios, la conversación telefónica sería un diálogo, a pesar de que tiene apariencia de monólogo. Pero podríamos decir en todo caso que podría ser un monólogo forzado por un diálogo del cual escuchamos solamente una parte. Así que si decimos que la conversación telefónica es un diálogo, tenemos razón. Es un diálogo del que no escuchamos una parte, del que no conocemos directamente una parte. Y si decimos que es un monólogo, también tenemos razón, porque lo que vemos en escena es a un solo personaje y escuchamos únicamente su voz y su palabra. De cualquier manera, ya sabemos que diálogo o monólogo son formas literarias, no necesariamente dramáticas, hasta que están insertas en una situación dramática. Por lo tanto, no tenemos que olvidar, así como lo preveníamos para el monólogo, que la conversación telefónica es una situación dramática que está sucediendo además en un universo sensorial que también nos corresponde imaginar. Nunca perder de vista estos recursos nucleares, la situación y la sensorialidad. En cuanto a los modos de escribir una conversación telefónica, podemos imaginar y escribir solo la voz que escuchamos, la voz del personaje con el que compartimos el espacio. Y a través de eso que escuchamos, a través
de las actitudes del personaje que observamos, que vivenciamos, imaginando que estamos en su lugar, que somos el personaje, cuáles van siendo las réplicas del otro lado de la línea. Pero también podemos escribir la conversación telefónica completa. Ya sabemos, lo dijimos algunas veces, lo recordamos todas las veces que sea necesario hasta que lo integremos. La escritura no es definitiva, la escritura se va transformando, por lo tanto podemos escribir todo lo que nos dé la gana, porque el trabajo dramatúrgico es posterior, justamente, y es el de la transformación de ese texto. Entonces, para escribir una conversación telefónica podemos imaginar las dos voces, de las cuales una luego va a ser retirada, silenciada. Y como parte de ese proceso dramatúrgico de transformación, también vamos a evaluar, cuando leamos, qué decisiones vamos a tomar en cuanto a la cantidad de información que el personaje va a brindar y a la manera en que la brinda. Ya sabemos, también lo dijimos, y conviene siempre recordarlo, que el tema del uso de la información no nos enfrenta tanto al problema de cuál o cuánta información, sino de qué modo los personajes la comunican al lector espectador indirectamente, salvo, por supuesto, que estemos hablando de un texto dirigido a público en el que se incluye esa información. Bertolt Brecht, decía que uno de los tramos finales del proceso de escritura de un drama para el dramaturgo es la decisión de qué de todo eso que existe en ese universo vamos a revelar, vamos a comunicar en la superficie, va a ser información directa, y cuánto de eso va a permanecer oculto, va a formar parte de los elementos internos de la obra, que no van a ser perceptibles a través de signos evidentes. Otra cuestión que nos va a convenir revisar de la conversación telefónica es el modo en que la vamos a consignar en el papel. Puede haber una didascalia directa, por ejemplo, palabras entre un texto del personaje y el otro. Me estoy refiriendo a cómo consignamos el intervalo en el que el interlocutor habla y nosotros, lectores, espectadores, no lo escuchamos. Puede haber una didascalia, entonces, siempre cuando la didascalia forma parte del texto del personaje, o sea, interrumpe el texto del personaje, el texto primario, necesariamente va entre paréntesis, por lo menos es lo más cómodo para la lectura, que esté entre paréntesis, y además en otra fuente, en otro formato de letra. Podemos poner entonces entre paréntesis la palabra pausa, silencio, tiempo, escucha, espera, habla la otra persona, habla fulanito si tiene nombre. También podemos usar una didascalia que podríamos llamar indirecta, que también va entre paréntesis, pero que no contiene palabras, que contiene, por ejemplo, puntos suspensivos. Paréntesis, 3 puntos suspensivos. Es otra forma, otro modo de didascalia, que proviene de la literatura. Ese espacio entre paréntesis, cuyo contenido son los puntos suspensivos, indica que hay textualidad, que existe textualidad que no nos está siendo comunicada. También podemos usar los puntos suspensivos sin paréntesis, por fuera de ese texto primario, como una didascalia independiente, después de un punto y aparte, 3 puntos suspensivos, una línea de puntos suspensivos, simplemente el punto y aparte, que frecuentemente no se usa en textos primarios, en textos de personaje, salvo que la obra esté escrita en verso o que haya alguna indicación encubierta detrás de ese signo
punto y aparte dentro del propio parlamento del personaje. En este caso, podría ser un signo adecuado para indicar que entre el punto y el aparte habla el interlocutor, quien está del otro lado de la línea. Se pueden usar espacios, dejar un espacio en blanco, como si en ese lugar existiera un texto que no ha sido escrito, pero que existe, etcétera. Por supuesto, lo que han hecho los demás antes que nosotros es muy importante que lo conozcamos, no cabe duda, eso es irrefutable, no hay argumentos para desechar la importancia que tiene conocer nuestro pasado. Y también saber qué están haciendo otras personas que se dedican más o menos a lo mismo que nosotros en este mismo momento. Pero no para decidir que de esa manera, como lo hicieron otras personas, es como se hace, sino para tener en cuenta que lo hicieron otras personas, para incorporar esa información a nuestros recursos y para imitar el procedimiento. Otra vez pensamos en la diferencia entre copiar e imitar. Rápidamente podemos decir que la copia se restringe al resultado, a lo visible. Construye de nuevo lo visible, pero no se involucra en el procedimiento. Reproduce, fotocopia el resultado. Nosotros vamos a intentar imitar procedimientos y una de las claves del procedimiento es no copiar mecánicamente, encontrar un modo propio de comunicar. Vale la pena a este respecto hacer una digresión para hablar brevemente de los modelos de Brecht. Ya que hoy lo mencionamos, lo volvemos a mirar. Quizá ya estés al tanto, Brecht inauguró la idea del modelo, que no era más que el registro, la documentación, los testimonios de todo el proceso dramatúrgico de la puesta en escena de un espectáculo, de cómo pasa un texto de la literatura al teatro, al espacio escénico, al espectáculo. Justamente este es el trabajo del dramaturgista. Yo honestamente ahora no me acuerdo si ya hablamos de eso, vamos a hablar en algún momento. Si ya hablamos, vamos a hablar de nuevo. Y si no lo hicimos, vamos a hablar por primera vez. Pero en definitiva es todo el material. Notas periodísticas, fotos, registros de audio, noticias, textos teóricos, otros textos dramáticos, obras del mismo autor, noticias acerca de puestas anteriores, objetos encontrados azarosamente y que se vincularon de alguna manera con ese proceso creativo, etc. Todo ese material conforma una carpeta, una caja, un compartimento en el cual se alberga todo lo que se utilizó para dar lugar a un espectáculo a partir de un texto. Brecht decía que era muy conveniente que los directores que abordaran nuevamente una puesta en escena de un texto que ya había sido puesto en escena, pudieran tener contacto con ese modelo, no para reproducirlo, no para reponer arqueológicamente esa puesta, sino para incorporar esos conocimientos, esos recursos, esas asociaciones que hizo un equipo de artistas en determinado momento a sus propias herramientas para encontrar su propio modo, enriquecido por todo lo que existe, por todo lo que se aproxima al proceso. No hay mucho más para decir, creo,
acerca de la conversación telefónica, o podríamos decirlo más rigurosamente, la situación dramática telefónica. Pero sí hay mucho para hacer. Vos sabés que yo digo a veces medio en serio, medio en chiste, que alguna vez escuché que una prueba de fuego para un chef, para una cocinera, es la preparación de un omelette, que en los exámenes más rigurosos de cocineros, cocineras, hay una prueba de fuego que es el omelette. Algo que en apariencia, en su factura, resulta muy sencillo, pero que en la acción, en la práctica, tiene sus vueltas, tiene sus dificultades. Para mí, eso es la conversación telefónica, la situación dramática telefónica para una dramaturga, para un dramaturgo. Porque, como te decía al comienzo, la conversación telefónica, la situación telefónica, contiene elementos nucleares de la creación de un drama. Por eso es tan reveladora de cómo están funcionando los recursos de un dramaturgo. Entonces, yo te voy a proponer algunos ejercicios para que vos hagas, para que vos entrenes, conozcas, si es tu caso, el modo de escribir una conversación telefónica. Podemos hacer un proceso más técnico y partir del monólogo que escribiste según los lineamientos del episodio pasado. Había un personaje que está contándole algo a alguien. Entonces, técnicamente podemos imaginar que ese personaje, eso que cuenta en el monólogo, en esta situación nueva, se lo cuenta por teléfono a otro personaje, que es el que esta vez vamos a escribir, en el que nos vamos a transformar, al que vamos a observar. Cambiamos el interlocutor, pero el contenido que vamos a comunicar al lector espectador es el mismo. Entonces, repasamos. El texto del monólogo, de cualquier monólogo que tengas escrito, lo convertimos en interlocutor ausente, silencioso del personaje que observamos, en el que nos convertimos para escribir esta situación telefónica. Y, por supuesto, cuando leamos esa situación que ya hemos escrito, vamos a revisar cómo se está dando esa información, qué indicios aparecen en esa situación que nos permiten reconstruir esa información. También podemos hacer el mismo trabajo, pero de un modo más creativo, con menos premisas. Volver a imaginar a ese personaje del monólogo como interlocutor, pero no ocuparnos de hacer una adaptación, no ceñirnos, no limitarnos al contenido de ese monólogo, sino descubrir quizá contenidos nuevos, una situación nueva, apelando solo a lo que queda en nosotros de ese monólogo, que alguna vez escribimos, que volvemos a leer y que elegimos para hacer este ejercicio. No trabajando con él específicamente, sino partiendo de él. Por supuesto, la opción más creativa de todas sería empezar de cero, sin saber nada, imaginando el espacio, el personaje, el teléfono que está utilizando, su sensorialidad, etc. Y enterarnos de lo que la otra persona le dice a esta que estamos observando, a esta que estamos siendo imaginariamente ahora, a partir de la situación de este personaje, de lo que escucha, de lo que responde, de sus reacciones. Yo te voy a leer ahora una conversación telefónica muy simple, absolutamente catalítica, esto es que no tiene una gran influencia en la acción, tan catalítica que es probable que en una puesta en escena contemporánea hasta quizá podría ser eliminada
esta breve conversación. Yo te la voy a dictar, voy a intervenirla un poco porque es una traducción muy española y a lo mejor te puede resultar un poco lejana, y vos la vas a copiar. Y después vas a intentar reconstruir la información que se da en esa conversación a través de indicios. Y por supuesto vamos a iniciar esta visita al modo de escritura de conversaciones telefónicas que tienen diferentes dramaturgas, dramaturgos y guionistas. Esta conversación está en el comienzo del segundo acto de una obra de Pirandello muy importante, y a pesar de que esta obra se estrena década del 10, del 20, del siglo XX, todavía su pensamiento, el contenido de la obra, si no su estructura, su contenido sigue resultando de avanzada, absolutamente de avanzada, y estoy seguro de que de muy difícil comprensión todavía para muchas personas. La obra en cuestión es Así es, si así os parece, una parábola en 3 actos, estrenada en el 17. Così è, se vi pare. Así es, si les parece que es así. Te la recomiendo con mucha convicción. Bueno, yo no te voy a dar el tiempo para que copies, porque si no tenés ganas de copiar ahora o no podés hacerlo, te vas a aburrir con esos silencios que yo debería dejar. Así que no voy a hacer un dictado. Voy a leer, teniendo en cuenta que vos vas a anotar lo que yo lea, y vos en todo caso irás accionando la pausa cada vez que lo necesites. Didascalia inicial de la escena: Agazzi está de pie junto a la mesa con el auricular del teléfono al oído. Laudisi y Cirelli, sentados, lo contemplan expectantes. Hago una digresión. Fíjate cómo está escrita esta conversación, porque también es importante que tengamos en cuenta que no porque la haya escrito Pirandello sea un ejemplo de cómo se hace. La conversación telefónica viene teniendo problemas aún en las grandes obras de los grandes autores. Es importante tener en cuenta esto. Esto de ninguna manera hace que valoremos menos a estos autores. En todo caso, los humanizaremos más. Hola, entre signos de interrogación. 3 puntos suspensivos. Sí, con acento en la I, porque es afirmativo. Sí, 3 puntos suspensivos. Entre signos de interrogación. ¿Hablo con Chenturi? 3 puntos suspensivos. ¿Qué tal? Entre signos de interrogación. Sí, coma, muy bien, punto. Entre paréntesis, escucha un poco, pero entre signos de exclamación. ¿Cómo es posible? Otra didascalia, entre paréntesis, escucha otro rato. Comprendo, coma, pero haciendo algún esfuerzo, 3 puntos suspensivos, paréntesis, otra larga pausa. Perdone, coma, pero me parece realmente extraño que no se pueda, 3 puntos suspensivos. Entre paréntesis, pausa. Entiendo, coma, sí, 3 puntos suspensivos. Entiendo. Entre paréntesis, pausa. Bueno, coma, véalo, 3 puntos suspensivos. Hasta luego. Didascalia, cuelga el auricular
y se adelanta. Bueno, hay en principio dos trabajos que se pueden hacer acá. Uno es el de observar cómo utiliza Pirandello los recursos textuales para comunicar esta situación telefónica. Y la otra es qué información podemos recabar de estos indicios. Cómo podemos reconstruir, en términos bien concretos, la palabra del interlocutor que no escuchamos. Esto, por supuesto, es para estudiar la conversación telefónica, no tiene otro objeto. Y para terminar, te voy a proponer otro ejercicio, en este caso de análisis y transformación de ese texto. El texto que yo te voy a dictar ahora, lo podés tomar para este ejercicio como si fuera un texto que escribiste vos y que ahora te dispones a leer dramatúrgicamente, analíticamente, para transformarlo y enriquecer la situación dramática que aparece ahí un poco desorganizada todavía. Empezamos como Pirandello. Trata de ser rigurosa en el modo de transcribir esto que te digo, para que puedas sacarle más provecho al ejercicio. Entre signos de interrogación. Hola, hola, coma, Roberto, coma, entre signos de interrogación. ¿Cómo estás? 3 puntos suspensivos. Abre signo de interrogación. ¿Otra vez te dolió la cabeza esta mañana? Cierra signo. 3 puntos suspensivos. Abre signo. ¿Cuánto hace que no te dolía? Cierra signo. Entre paréntesis, pausa. Entre signos de interrogación. ¿Un mes? Aparte. Digo aparte sin punto porque sabés que después del signo de interrogación o de exclamación no va punto. Ese signo de cierre es a su vez el punto final de la oración. Entonces, después de un mes entre signos de interrogación, aparte. Ah, coma. Y tomabas las pastillas y no se te pasaba. Entre paréntesis. Habla la otra persona. Pero vos ya le dijiste al médico, coma, una vez en marzo y otra vez en julio, coma, que la pastilla no te hacía nada, punto y aparte. Sí, coma, y él te indicó una tomografía, entre paréntesis, silencio. Sí, coma, vos no te la quisiste hacer, entre paréntesis, 3 puntos suspensivos. Ah, coma, abre signo de interrogación. Ahora estás ahí, cierra. Aparte, 3 puntos suspensivos. Aparte, abre signo de interrogación. ¿Te vas a hacer ahora la tomografía? Cierra signo. Aparte. Línea de puntos desde un margen al otro. Aparte. Entre signos de interrogación. ¿Y te acompaña alguien? Aparte, línea de diálogo, 3 puntos suspensivos. Aparte, coma, Marta, coma, tu hermana. Aparte, guión de diálogo y nada más. Aparte, coma, está con los chicos. Aparte, entre signos de interrogación. ¿Ya te llaman? Aparte.
silencio. Aparte, bueno, coma, después llámame y contame. Un beso. Entre paréntesis, 3 puntos suspensivos. Ya sé que no te gusta que te mande besos, coma, pero me cuesta mucho no hacerlo. Entre paréntesis, escucha, no coma, no quiero hablar de eso esta noche. Aparte, después vemos, chau, coma, 3 puntos suspensivos, con mayúscula, chau. Va fluida para repasarla. Hola, hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Otra vez te dolió la cabeza esta mañana? ¿Cuánto hace que no te dolía? ¿Un mes? Ah, y tomabas las pastillas y no se te pasaba. Pero vos ya le dijiste al médico una vez en marzo y otra vez en julio que la pastilla no te hacía nada. Sí, y él te indicó una tomografía. Sí, vos no te la quisiste hacer. Ah, ¿ahora estás ahí? ¿Te vas a hacer ahora la tomografía? ¿Y te acompaña alguien? Ah, Marta, tu hermana. Ah, está con los chicos. ¿Ya te llaman? Bueno, después llamame y contame. Un beso. Ya sé que no te gusta que te mande besos, pero me cuesta mucho no hacerlo. No, no quiero hablar de eso esta noche. Después vemos. Chau, chau. El ejercicio consiste en que vos veas qué haces con este formato, con los indicios, con el modo de administrar la información, con la sensorialidad, con todo lo que hace a la configuración de esta situación dramática, que aparece en este texto todavía muy desorganizada. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima vez.